Hola, buenas. Somos acá Visión de Restauración, BMF Gómez Carreño, saliendo para toda la región y todos los lugares donde puede llegar esta palabra. A las 20:00 todos los días, martes, online, tiempo de entrenamiento. Estamos trabajando Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hoy día vamos a tratar un tema hermoso en esta media hora que vamos a compartir y así que atento para poder recibir el rema del Señor. Invocamos el nombre del Señor mientras ahí los hermanos empiezan a conectarse. Usted comparta el link y agradecer al Señor para que este tiempo Él sea en todo. Padre, muchas gracias. Oramos bajo tu autoridad, bajo tu guianza, bajo tu consejo. Nos ponemos de acuerdo contigo, con tu Espíritu Santo. Queremos tu directriz, tu sabiduría, tu revelación, el entendimiento, no solamente a mi vida, sino a todos aquellos que conecten esta palabra. Establece bendición en los aires espirituales, tu gobierno, donde corra la palabra. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y el honor. Gracias al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por la jornada, por lo que hemos estado viviendo en estos días. Dios ha sido bueno. Así que vamos a seguir compartiendo de lo que Dios por su gracia nos está compartiendo, entregando, revelando. Todos nosotros estamos ahí ávidos a lo que el Señor nos enseña, porque acá todos estamos como aprendices. Así que con esa actitud, y como dije, traten de compartir el link ahí en las redes, donde usted quiera. Por YouTube es canal abierto para todos. Así que, amado, vamos a la palabra. Decíamos la semana pasada, con relación a Paulo y a Silas, que fueron viviendo tres experiencias con tres personas específicas que la resalta. Una mujer llamada Lidia, una mujer, podríamos llamar de este tiempo, empresaria, una mujer que se dedicaba al comercio y además intermedio, mientras compartía ahí en el tiempo de oración con ella, y iba y volvía Pablo estos varios días, dice que apareció una mujer que tenía un espíritu de adivinación, hablamos de Pitón y todo lo que aparece allí, ¿cierto? Esta mujer que quiso estorbar, distraer, desenfocar la mirada y para que pudieran enfocarla en ella, como dándosela de profeta, pero en realidad estaba entorpeciendo. Llegó un momento que el Espíritu Santo ahí y el corazón de Pablo ya no, en la gracia soportó, pero un momento que entendió seguramente ya esto hay que vararlo. Así que en el Señor usó la autoridad y entonces ahí vemos que ella fue libre y todo lo que vimos la vez anterior. También comenzamos a leer, solamente a mencionar en el momento que ellos los encarcelaron, los llevaron presos, a Pablo, a Sila y a principalmente, no sé si a todo el equipo, pero porque está comentando aquí Lucas, que era parte del equipo, acuérdense que iba Timoteo y otros más, y cuando llegaron a la cárcel, allí comenzaron, dice, a alabar, a adorar, a cantar himnos. Y eso decía la semana pasada. O sea, lo hermoso de poder estar pasando tribulaciones y no desesperarse, no quejarse, sino comenzar a alabar al Señor en medio de la tribulación. Siguieron en oración, como comenzó este episodio, capítulo 16, cuando Pablo se dirigió a un lugar frente al río, luego también la autoridad, la proclamación de la palabra, y nuevamente vemos la oración y la adoración junta aquí, cuando dice que empezó a venir como un estruendo, un terremoto, y todos los que estaban ahí, ellos estaban en el cepo, se recuerdan que les hablaba de que estaban totalmente apresados de sus pies, de sus tobillos, las muñecas, y acá en el último, en un rincón, podríamos llamar ahí en el submarino, sumergido. ¿Para qué? Para poder tenerlos alejados, eran peligrosos para ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso lo comentamos y ahora vamos a abordar el tema de la conversión y la salvación del Señor que llegó a la casa de este carcelero, porque ellos manifestaron al Señor, ahí vieron la gloria de Dios y el Señor los usó y él quería puro matarse, ¿se acuerdan? Pero dijo, no, no, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí, ese ya era un milagro maravilloso, estaban todos los presos ahí, ninguno se había fugado, o sea, ahí estaba la autoridad y el gobierno de Dios, o sea, ¿quién abierta las cárceles o abierta las prisiones o abierta, no sé, la cerda?
Y si tienen la posibilidad de salir, cuánta gente, cuántas fugas conocemos, ¿cierto? Pero ellos no lo hicieron, sino que se mantuvieron. Hubo ahí un gobierno de Dios, estamos todos aquí, así que no te hagas ningún daño. Y eso le trajo un temor, un reverente, algo le vino en su vida que él empezó a hablar y a preguntarle a Pablo. Y de aquí en adelante vamos a tomar esta experiencia que vivió Pablo junto con este carcelero y vamos a ir viendo algunas cositas referentes a lo mismo. Vamos, capítulo 16, verso 30. Esta es la cuarta parte de Hechos 16. La estamos haciendo desfasada. ¿Para qué? Os, digamos en fase, a eso me refiero, para que pueda usted ir asimilando parte tras parte lo más importante. No estamos haciendo versículo por versículo, sino lo principal. Y hoy día concluimos con el capítulo 16 para luego comenzar a ver lo que sucedió en Tesalónica. Ahí también hubieron algunas cosas. Y luego en Atenas, el capítulo 17 tiene mucha enseñanza. Así que vamos a partir leyendo versículo 30, donde aparece el carcelero, preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser salvo. Mire, o sea, le vino tal convicción de Dios que empezó a preguntar por la salvación. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí hay una verdad que queremos considerar hoy día en el verso 31. Serás salvo tú y tu casa. Aquí la palabra casa, casa, oikos, ahí donde conocemos la palabra oiko que habla del ambiente, el hogar. Pero aquí en este término bíblico, casa indica la familia completa, la familia, en este caso del creyente. Aquí hay un principio espiritual y quiero que por favor usted que está siguiendo esta secuencia vea que aquí estamos soltando principios de revelación para nosotros hoy, no solamente contando la historia de lo que pasó allá. Escuche bien, la unidad completa de la salvación de Dios, como vemos aquí, es la familia, la salvación completa, la unidad de la salvación, como existen unidades de muchas cosas que envuelven eh, digamos, la unidad que es completa todo lo que engloba una enseñanza plena, es decir, la unidad completa todo un conjunto de cosas, ¿cierto? La unidad. No sé si algunos estuvieron alguna vez relacionados con estudios académicos, pedagógicos. Como recuerdo alguna vez que me tocó enseñar religión en algún lugar, nos ponían la unidad, unidad uno, unidad 2, y de ahí vamos poniendo observación y cosas, lo que conllevaba todo el semestre o dependiendo del tiempo que tengan las unidades, dependiendo de los periodos. Pero existe la unidad, y la unidad de Dios, donde completa todo lo que Dios quiere establecer, en este caso la salvación, es la familia. Y esto es muy importante. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque lamentablemente por los grupos o, digamos, dentro del ámbito evangélico, por años surgió una palabra que parece muy espiritual, muy religiosa y muy válida, pero es contradictoria al principio de la palabra. La palabra que surgió es esta. La salvación es personal. ¿Has escuchado eso? La salvación es personal, así que no te preocupes, no importa cómo estén los demás, no sé si los demás quieran ir o no quieran ir, total, la salvación es personal. Yo veo por mi vida y eso pareciera muy espiritual, muy válido, pero lamentablemente es una parte y muy ínfima de la verdad, porque la salvación del Señor no es solo es para ti, sino también cuando Dios concibe la unidad de la salvación de Dios completa, implica el deseo del Padre salvarte a ti y a tu casa. Acuérdense, el ejemplo, como vemos la familia de Noé. Noé, Génesis capítulo 7, verso 1, menciona que Noé y su casa, ahí está hablando de la gran salvación del Señor, que en el arca se salvaron Noé y su casa. O sea, si vamos a ver las familias que participaron en la Pascua, Hechos capítulo 12, perdón, Hechos no, Éxodo de la huida después de Egipto, Éxodo capítulo 12, del verso 3 al 4, ahí habla que las familias fueron las que participaron
de la Pascua. Por ende, quedaron todos ellos cubiertos con la sangre y sobre todos ellos, sobre la familia, ahí sucedió la salvación. Evidentemente fueron libres sus vidas y todo lo que sabemos en relación a lo que pasó ahí, la muerte sobre todo, pero ellos alcanzaron la salvación, la protección y no les tocó la muerte. ¿Se acuerdan? Una familia, la familia de Raat. La Biblia habla en Josué capítulo 2, versos 18 y 19. No solamente se salvó Raab, sino la familia de Raab, la ramera, y también cuando la rescató a él, a toda su familia. La familia de Saqueo, Lucas capítulo 19, verso 9, Lucas 19, 9, la familia de Saqueo. Saqueo, ven, bájate, porque hoy es necesario que yo pose a tu casa. Y el Señor vino y trajo la salvación sobre su casa, sobre su familia. Vamos, otro ejemplo, la familia de Cornelio. Hechos capítulo 11, verso 14. Hechos 11, 14, la familia de Cornelio, que Cornelio recibió a Cristo, se encontró, pero él no solamente estuvo con su familia directa, al núcleo, sino también habla de los parientes, también que llegó más gente y evidentemente algunos servidores y otros más, pero también ahí habla de su familia. Hechos 11:14. La familia de Lidia, que la vimos ahí, que él no solamente estuvo ahí reunida con Pablo orando, sino que ella después recibió la salvación, el Señor abrió su corazón, ella se encontró con Cristo, tuvo un encuentro con el Señor y después dice la palabra que fue bautizada y llevada a la comunión con los apóstoles, con su familia. O sea, siempre el Señor está mirando esto que sucedió también con el carcelero, la familia del carcelero, en este caso, y luego podríamos mencionar otro que vamos a ver más adelante, capítulo 18 de Hechos, verso 8, habla de la familia de Crispo. Crispo era un discípulo que se convirtió al Señor allí, más adelante lo vamos a considerar. Entonces, ¿qué quiero referirme a este punto? ¿Qué quiero resaltar? La importancia que Dios es un Dios de familia, la familia nuclear, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que comienza del cielo, la familia divina, que quiere establecer su reino, su autoridad a través de la familia de Dios, de la iglesia. Dios es un Dios de familia. Y cuando viene el Evangelio, la revelación del reino, no solamente está pensando en un individuo, el Señor, sino en la familia. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro deber, pero también nuestra fe, nuestra convicción, como le dijo, cree en el Señor Jesucristo, te va a llevar a no solamente alcanzar salvación tú, sino también a tu familia. Esta debe ser nuestra confianza, nuestra esperanza, que toda nuestra familia será salvada por el Señor. Ahora tú puedes decir, pero es que yo voy y no me siguen, no me acompañan, no me apoyan. Parte tú, pero en oración, a lo que Dios te lleve a hacer, a dar testimonio, si necesitas entrar en algún tipo de negación para que se cumpla el propósito de Dios, hágalo. Usted puede ser a lo mejor muchas veces como la alfombra para que otros pasen, no importa. El Señor va a honrar su fe y va a hacer que muchas veces aquellos que fueron a veces avergonzados, burlados por la familia, luego cuando el Señor intervenga, ellos también van a reconocer y quizás muchos de ellos humillados pedirán perdón. ¿Por qué? Porque el Señor también llegará a sus vidas. Hoy día puede que rechacen, hoy día puede que no quieran, pero tú tienes que aferrarte a la fe del Señor. Señor, tu salvación vino sobre mi vida, pero sobre mi casa, sobre mi familia. Y usted tiene que estar orando constantemente y declarando esta palabra, creyéndole al Señor que trajo esta salvación, no solamente individualmente, sino sobre mi familia, sobre mi casa. Afírmese sobre esto y vamos a darnos cuenta que el Señor va a cumplir su palabra. En algunos más rápido, más temprano que tarde o más tarde que temprano, como sean los casos, pero Dios hará que todos ellos alcancen la salvación. Así que mire la escritura, lea, relea, le vi muchos versículos, ahí le cité algunos, pero hay muchos más donde la Biblia nos habla de la casa, de la familia, que el deseo de Dios es que la familia pueda tener este encuentro y la experiencia de la salvación, no solamente individualmente. Entonces, quítese ese pensamiento egoísta que quizás, o que me transfirieron como tradición, como religión, como pensamiento. No, si la salvación es personal y usted no se preocupa, ni siquiera a veces ora, o simplemente dice, bueno, cada uno el que quiere, quiere, sino por el contrario. Usted tenga esta actitud, Señor, tú me salvaste y esta salvación llegó sobre mi casa y que esto se establezca y esto pueda llegar a manifestarse en toda mi familia. Amén.
recíbalo de parte del Señor y trabaje ahí en ese propósito de que la salvación llegue a toda su familia. Amén. Es lo primero que vamos a considerar hoy día en este hermoso pasaje de Hechos capítulo 16, ya hoy día que vamos a hacer la última parte. Luego sigue la escritura, avancemos un poco más para cerrar hoy día el capítulo 16. Pablo y Silas le hablaron la palabra de Dios a él, al calderero. Puede ser un hombre malo, no sé cómo puede haber sido, hay alcaides y alcaides, los carceleros no todos son tan pasivos, tienen que confrontar con carácter, con hombres violentos, a veces tienen que manifestar una rudeza, no sabemos cómo puede haber sido él, pero dice que una vez que le hablaron la palabra de Dios a él y todos los que estaban en su casa, verso 32, dice a todos los que estaban en su casa. Y luego sucedió, luego dice verso 33, y luego tomándolos en aquella misma hora de la noche, les dice que él comenzó a lavar sus heridas. Miren lo que hizo este hombre, la convicción, lo que provocó el Señor al tiro, ese deseo de manifestar Cristo, servicio, amor, práctico. Comenzó a lavar, lavó sus heridas. La palabra griega traducida, les lavó las heridas, significan literalmente, los lavó de sus heridas. Hizo un trabajo profundo, porque él también quizás tendría esa experiencia y donde él los lavó de sus heridas, dice. Pero aquí en el versículo 33, la parte B, dice, y enseguida, primero le lavó las heridas, pero después dice en el verso del mismo 33, verso B, o la parte B del versículo, que a veces dependiendo del versículo lo podemos separar en A, B, C. Este tiene dos partes, la A y la B. La parte B del 33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él con todos los suyos se bautizaron. Qué hermoso, amén. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué grande, qué maravilloso. Lo mismo que sucedió, dijimos, con Lidia. Lidia recibió la salvación, experimentó Cristo, se encontró con Cristo, recibió el mensaje, abrió su corazón. El Señor ahí provocó ese abrir del corazón. Hablábamos de Lidia, como Dios muchas veces va a hacerlo y por eso tenemos que orar, que Dios prepare los corazones y abra los corazones como lo hizo con Lidia. Y Lidia, luego de recibir la salvación, dice que manifestó la salvación de una forma pública, como lo hizo aquel carcelero a través del bautismo. Y lo realizó inmediatamente, dice, después el carcelero, perdón, y los suyos creyeron y fueron salvos, hicieron lo mismo que Lidia. También fueron bautizados. Qué potente es esto. Y versículo 34 declara, y haciéndolo subir a su casa, les puso la mesa para servirles y se regocijó de que toda su casa hubiera creído en Dios. El carcelero, después de creer y ser bautizado, también lo mismo que Lidia y de todos aquellos que son salvos, es la forma práctica, la evidencia, el fruto que tiene que manifestarse de alguien que es salvado, no solamente practicar una cosa u otra como un ritual, sino también entró a la comunión, les puso a la mesa, entró en comunión con los apóstoles, la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, aquí es una evidencia nuevamente de que había sido salvado este hombre, buscó la comunión. Por eso a veces uno sospecha si realmente hay gente que realmente fue salvada o no fue salvada, porque no nace el deseo de la comunión. Recibieron supuestamente a Cristo y los términos que usamos nosotros, abrió su corazón, pero ese fue como en el momento, pero algunos no se bautizan o algunos creen que es bautismo y están listos, pero está la parte práctica, la evidencia de la salvación es congregarse, comunión, sentarse a la mesa, venir a la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto es clave en la salvación para que sea evidencia de que realmente somos salvos. Quizás nos parezca extraño, aquí hay un punto que podemos resaltarlo porque nosotros tenemos maneras y formas como llevar a cabo ciertas ordenanzas o sacramentos, pero aquí el hecho de que el carcelero y su casa hubieran creído y sido bautizados, introducidos a la comunión
¿cierto? En esa misma noche, todo sucedió esa misma noche, para muchos nuestros, de nuestros hermanos, no sé, o nuestros pensamientos, como que compite un poco, sin hablar, considerarlos hermanos bautistas o metodistas o de cualquier tipo de denominación, que los preparan y todo un año para que recién lleguen a ser bautizados. Pero dice que ellos hubieran creído solamente en la casa, lo que necesitaba, aquí dice, el solo hecho, aunque nos parezca extraño, el solo hecho de que el carcelero y su casa hubieran creído, sido bautizados y introducido a la comunión de los apóstoles esa misma noche, podríamos hablar una conversión maravillosa, algo glorioso. Alguien le puede llamar también un funeral, un antes y un después, una muerte a lo pasado, y comenzar automáticamente. Esto espero en Dios y oro al Señor para que en estos tiempos también sea una realidad. Mucha gente que reciban el mensaje de salvación, sean salvos, se bauticen, entren en la comunión enseguida, sucedan más de estos casos en los cuales los que creen sean bautizados, introducidos inmediatamente, y eso es el deseo de Dios, y de eso tenemos que procurar, Dios que haga esto en la gente y sea nuestra oración y que así lo llegue a ser manifestado y que llegue a ser una realidad en mucha gente, que lleguemos con el poder del reino y comiencen enseguida a tener comunión ahí con el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso. Amén. Avancemos un poquito más, porque dijimos que queremos llegar a la media hora. Eh, Estamos 20, 21 minutos. Lo tercero que quiero mencionar es cuando Pablo reclama sus derechos. Ya hemos analizado dos cosas importantes, ¿cierto? Episodios que pasaron acá, pero vamos a un tercer episodio, que dice que Pablo reclama sus derechos como ciudadano romano. Vamos al versículo 35. Cuando fue de día, al otro día, después de todo el episodio recién comentado, con la familia del cancelero, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron versiones, aparece a los lictores, pero aquí dice a los alguaciles, en la versión del Valera del 60. Dice, enviaron alguaciles, eh, pero la palabra ahí también es lictores. A decir, suelta a aquellos hombres, los lictores, para que los que no saben, eran romanos quienes llevaban la fase, todo lo que necesitaban para apresar la gente. Ellos tenían todas las cosas que para poder libertar y para poder apresar. Ellos tenían todo la instrumentación, por decirlo de alguna forma, para que pudieran abrir el camino a los magistrados y que ellos se movieran, ¿cierto? Ellos estaban preparados para eso, o podríamos llamarlo, como dice en la otra versión, los, eh, ¿cómo le dice aquí? Los alguaciles, ya que están a cargo de todo de trasladar y llevar a los presos en este caso. ¿Ya? Seguimos. Entonces, lo iban a llevar, ¿para qué? Para ejecutar un castigo a los criminales. Ellos eran los que escoltaban y llevaban, abrían camino para que los magistrados pudiesen ejecutar castigo a los criminales, porque estaban siendo considerados como criminales. Pero vamos a ver una enseñanza hermosa aquí. Verso 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Lo informó porque ya acuérdense que ya era un hijo de Dios, un hermano. Le informó de lo que estaban proponiendo los magistrados. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pueden irse tranquilo en paz. ¿Ya? Eso es lo que le propusieron los magistrados. Pero en el versículo 37 hay algo que nos va a servir para ver algo más hoy. Tenemos la respuesta firme que Pablo dio. Y esta es, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, sin haber pasado por algún tipo de juicio, siendo nosotros romanos, Pablo tenía ciudadanía romana, no se olviden, siendo nosotros romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, a escondidas nos sacan. No, dice Pablo, por cierto, no, no lo vamos a aceptar, sino que vengan ellos, los magistrados mismos, a sacarnos, que vengan ellos. O sea, en esta ocasión podríamos decir, si lo analizamos, Pablo como que no se comportó como un cordero manso que es llevado al matadero. Por el contrario, apeló a sus derechos como ciudadano romano. Tal vez algunos al leer esto dirán, parece que en esta situación
al parecer Pablo no fue muy espiritual, pues actuó como un león en vez de un cordero. ¿Qué pasó con Paulito aquí? Podríamos decir que además que en este caso él no obró como una paloma, sino más bien como un halcón, ¿cierto? Por años esto ha traído controversia y a lo mejor cuesta asimilarlo, pero si lo entendemos en el espíritu y vemos lo que pasó después, vamos a darnos cuenta que había un diseño, un propósito, una intención y una sabiduría que Dios le dio a Pablo. Como muchos casos que vimos, definimos también tiempo atrás, que hablamos de la circuncisión, cuando Timoteo, porque él entendió por causa del Evangelio, ¿cierto? Nos estaban poniendo presión. Y a Tito, que ahí no leí muy bien el versículo, no lo obligaron, y yo no entendía, yo pensaba que lo habían obligado, le leí mal ese día, no obligaron a Tito a ser circuncidado, pero sí a Timoteo en este caso, pero él entendió que era por el Evangelio, ¿ya? Entonces aquí hay ocasiones que Pablo vemos que toma ciertas decisiones, ciertas posturas, como lo hizo con Juan Marco, y pareciera que fuera muy terco, pero hay una intención, hay una sabiduría, hay una visión de Dios en relación a lo que es la extensión del reino, del Evangelio. Y esto es lo que tenemos que sacar como enseñanza. Entonces, mucha gente no entiende la forma que actuó aquí Pablo en Hechos 16, no obstante, después de que uno pasa experiencia y va entendiendo la gente que tiene que padecer cosas y a veces ciertamente que hay que sufrir y padecer como cordero, pero también en algunos momentos Dios ha llevado a dignificar y a decir, no, pues, oye, no corresponde, mira, existen las leyes, existe la justicia y también Dios nos dio la inteligencia para poder usar lo del César, como en este caso, usar lo que está en las leyes, lo que está en la Constitución y también nos respalda. Así que eso también, con el espíritu correcto, también nos está dando una enseñanza, que hay veces que hay que levantar la voz con respeto, pero Pablo aquí lo hizo. Finalmente, aprender que aquí él fue lo más sabio y que Dios tampoco espera que respondamos siempre de la misma forma, frente a la persecución, a la oposición, podamos discernir. Hay momentos que habrá que callar, que habrá que, ahí, silencio, aceptar, pero hay otros momentos que decir, no, sabe aquí están pasando a llevar ciertas cosas y bueno, ahí Dios nos va a guiar, dar sabiduría. Lo importante aquí para entender este principio, para cerrar hoy día, Hechos 16 del 35 al 39, para que entendamos el contexto completo, del 35 al 39, no es el punto focal aquí, no es si Pablo actuó como paloma o como halcón, sino lo principal es la obra evangelizadora. Aquí lo principal es la obra del Evangelio, la propagación del Evangelio. Pablo estaba consciente de que debía reclamar sus derechos como ciudadano romano para el futuro provecho de la obra de evangelización. Ahí había un discernimiento al respecto. El gobierno romano daba gran importancia a las leyes y brindaba protección a sus ciudadanos. Por consiguiente, Pablo fue muy sabio al reaccionar como lo hizo en el versículo 37, pues esto ayudó al futuro de su obra para que siguiera avanzando a donde Dios lo estaba llevando y que él había dicho que tenía que llegar, ¿cierto? Entonces él miró más allá del presente, más allá de lo de él. No estaba mirando solamente por los derechos de él, sino por algo mayor, que sus derechos era por causa de la obra del Señor que iba a manifestarse más adelante. Entonces su actitud impidió que los oficiales romanos, por tratarse de un judío, lo trataran sin consideración alguna. Versículo 37, Pablo parecía decir, no estamos dispuestos a salir encubiertamente, somos ciudadanos romanos y no se nos ha juzgado culpables de ningún crimen. Primero, ustedes nos encarcelaron echándonos al calabozo de más adentro y ahora nos piden que salgamos en secreto. No haremos tal cosa, pediremos que los magistrados vengan y ellos sean los que nos saquen de la cárcel. No saldremos como si fuéramos criminales. No saldremos como si fuéramos criminales prófugos. Queremos que nos saquen de la cárcel de una manera digna, como ciudadanos romanos que somos.
Eso estaba diciendo. Por lo tanto, pide a los magistrados, a los hombres que estaban encargados de la sentencia, que vengan ellos mismos y nos saquen de la cárcel. Ahora quiere que los vamos calladitos y después de habernos azotado y todo lo que sabemos que pasó. No, Pablo dijo. Entonces el relato de Hechos 16 indica que los magistrados romanos ahí no tuvieron más opción que acceder a la petición de Pablo. Y los alguaciles o los lictores que dijimos hicieron saber estas palabras a los magistrados, le informaron, los cuales tuvieron miedo, al oír que eran romanos. Estamos metiéndonos en un problema aquí. Y viniendo les rogaron y sacándoles le pidieron que salieran de la ciudad. Versos 38 y 39. Le pidieron, le rogaron y sacándolos que salieran de la ciudad, ahí a lo mejor bien humillados. Los magistrados acompañaron a Pablo y a Silas a salir de la cárcel, tal como lo había demandado Pablo. Y vamos a cerrar en el verso 40. Estamos ahí en el último versículo para cerrar. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, confirmaron nuevamente a los hermanos, donde Lidia ya entró a la comunión, y exhortaron, dice, y habiendo visto a los demás hermanos, les exhortaron, les animaron, les levantaron, vamos, esto es parte de los procesos, y luego se fueron. Entonces, en este pasaje, para cerrar hoy día, porque la próxima semana ya partimos con Hechos 17, en este pasaje del capítulo 16, del verso 35 al 39, vemos que Pablo no trató de ser espiritual de una manera religiosa, no actuó religiosamente como una paloma, como quizás algunos piensan que debiera haber actuado, reclamando sus derechos por el bien del futuro, y esa es la razón por la cual actuó tan firme, por el bien del futuro de la obra evangelizadora. Pablo apeló a sus derechos como ciudadano romano. Nosotros podemos testificar sin ningún afán de vindicarnos que hemos aprendido. Aquí hay algo que tenemos que aprender de Pablo y que también muchas veces nos ha tocado reclamar ciertos derechos al César actual, a las leyes, y Dios también nos ha dado y nos ha hecho valer porque estamos bajo una constitución, hay una ley de culto y hay ocasiones que hemos tenido que levantar nuestra voz. No vamos a mencionar casos, pero se entiende el contexto. Entonces Pablo tuvo que reclamar sus derechos como ciudadano romano, y aquí hay una enseñanza. Así también nosotros en alguna causa, por los intereses del reino, no para vindicarnos a nosotros, sino por causa de la vindicación del reino, a veces es necesario apelar, usar la justicia de Dios y la constitución y todo lo que nos respalda como pueblo del Señor. Habrá momentos que habrá que levantar la voz, hay momentos que habrá que callar, simplemente orar y esperar que el Señor intervenga, que el Señor nos dé sabiduría frente a estos casos que vendrán, porque ciertamente hay momentos y momentos donde la iglesia tiene que discernir y saber cuándo ponerse firme y cuándo tenemos que ponernos en la brecha y cuándo tendremos que levantar nuestra voz. Bueno, las tres enseñanzas principales que quería dejar hoy día, las puede considerar con calma, esto queda grabado, usted comparta la bendición y detrás de esto siempre hay una instrucción maravillosa con relación a la salvación que hablamos hoy día, con relación a la experiencia de la comunión, con relación a lo que les aconteció cuando ellos volvieron ahí después a dar testimonio, y todo lo que las enseñanzas que vimos hoy día nos servirán de ejemplo para nosotros que hoy día estamos manifestando iglesia en las casas, en las familias. Que el Señor nos siga dando guianza, sabiduría, revelación. Les abrazo, les bendigo. Sigan disfrutando al Cristo de la gloria hoy presente, y que la gracia y la manifestación del reino siga actuando en sus vidas. Les bendigo, les abrazo. Reciban la gracia, reciban la paz en estos tiempos hermosos que el Señor nos regala para estudiar la palabra. Amén y amén. Sigan bien en paz del Señor. Chao, chao.